Vamos a continuar con el seminario y dentro de esta filosofía de ir dibujando, que parece que es un leitmotiv de muchas de las actividades que se están desarrollando en torno a la figura de García Gutiérrez, de ir dibujando otros perfiles más allá del trovador, pues vamos a empezar, tenemos un par de lecciones sobre la labor de García Gutiérrez como poeta. Hay que tener en cuenta la publicación en 1840, si no me recuerdo mal, ¿verdad?, de una parte importante de sus poesías. El tema es García Gutiérrez en el canon de la poesía romántica, y para ello nos acompaña el profesor Gregorio Torres Nebrera, que es catedrático de Literatura Española de la Universidad de Extremadura y ha sido uno de los pocos profesores que se ha acercado a García Gutiérrez, y yo creo que uno de dos, o como mucho tres, profesores que han trabajado, no ahora, sino antes, sobre la obra poética de García Gutiérrez. Ese es el motivo por el que nos acompaña. Es colaborador habitual del Departamento, del área de Literatura Española, del Departamento de Filología de la Universidad de Cádiz. Nos conocemos desde hace ya muchísimo tiempo. Está en su casa. Bienvenido, Gregorio. Muchísimas gracias. Efectivamente, me siento en mi casa gaditana, ahora extendida hasta Chiclana de la Frontera. Mi enhorabuena al Ayuntamiento de Chiclana por esta justa e intensa reivindicación de García Gutiérrez, traducida sobre todo en esa espléndida exposición que tenemos a escasos metros, que continuamente nos hace cercana y presente la figura de nuestro autor, estudiado y homenajeado en estas sesiones. Y muchas gracias a ti por haberme invitado y por invitarme también, para la redundancia, a volver a un tema que en el año 85 me ocupó en una ocasión, en un artículo publicado en una revista de mi facultad, y que ahora he vuelto sobre él no para repetirlo, sino para, a partir de ahí, ampliarlo, de modo que lo que yo voy a decir en el tiempo de que dispongo es casi un índice un poco ampliado de lo que podrán leer con mucho más detalle, con mucha más minuciosidad, en el artículo que inmediatamente le entregaré a Alberto Romero y que creo que en su momento se publicará en las actas correspondientes. Bien, cuando Alberto recordaba con toda justeza y exactitud bibliográfica que efectivamente los estudiosos que en algún momento nos hemos acercado a la figura de García Gutiérrez en su faceta de poeta seguimos siendo muy pocos, esto ya indica que efectivamente me parece que en esa faceta, hasta ahora, en eso que llamamos el canon literario y que a veces es un mostrenco que se va repitiendo de una forma inerte a lo largo del tiempo, se ha sido bastante injusto con García Gutiérrez. García Gutiérrez merecería, esto creo que es un punto alfa, un punto de partida que puede cambiar la situación, merecería más estudios en su faceta teatral, que por supuesto sigue siendo la gran protagonista, fue el gran campo en el que García Gutiérrez desarrolló su obra, pero le hemos dicho ya que alguna vez, probablemente salvada la atención a El Trovador, bueno, pues todavía la ponencia de ayer de Enrique Rubio Cremades lo ponía de manifiesto, todavía son muchos los títulos, por lo menos notables, de García Gutiérrez que necesitarían idealmente una posible reedición. Desde luego, científicamente y docentemente, un volver sobre ellos, y en esta necesidad de reivindicar al autor
reivindicando sus textos, volviendo a sus textos, reexaminando sus textos, colocando sus textos en un ecuánime ejercicio de valoración crítica, la poesía también está muy necesitada de ello. Si ya desde que se estrena El Trovador, grosso modo, la crítica de su tiempo le dio el espaldarazo del éxito a García Gutiérrez como dramaturgo, como poeta, esa falta de atención que en los estudios actuales yo señalaba, ya se tradujo en una cierta cicatería a la hora de concederle unos méritos, incluso ya por los propios coetáneos. Un señor llamado Juan Martínez Villergas, uno de esos críticos compiladores de poesía de mediados de siglo, en un valioso para los estudiosos juicio crítico de los poetas españoles contemporáneos, refiriéndose a García Gutiérrez como dramaturgo, fundamentalmente, y después de analizar lo que él consideraba que eran los méritos y deméritos de su obra ya entonces, considerada como la emblemática, la normativa, la más famosa, El Trovador, y aludiendo a que ya en esos momentos varios le habían negado a García Gutiérrez la cualidad de poeta lírico que no de poeta dramático, reconocía o señalaba Martínez Villergas que en verdad el señor, cito, el señor García Gutiérrez es menos poeta en sus poesías líricas que en sus dramas, pero que eso, añadía Villergas, no es el único escritor en que se observa este fenómeno. Y añadía poco después, y aunque sus composiciones sueltas, es decir, los poemas que no están dentro de las obras dramáticas, generalmente escritas en verso, apenas exceden en general los límites de la medianía, ¿podrá esto amenguar la reputación de gran poeta lírico en términos generales, como dramaturgo y como poeta, que merece? Martínez Villergas daba una de cal y otra de arena, pero ya quería poner un poco en duda o diferenciar que una cosa era el estro poético de García Gutiérrez en tanto que estuviese enmarcado en una obra teatral y otra cosa era el poema exento. Poco después, probablemente, porque se trata naturalmente de una afirmación dentro de un prólogo que casi está homenajeando a García Gutiérrez, cuando se edita con suscripción popular, si no recuerdo mal, esas famosas obras selectas que prorroga Arzenbuch, y que tenemos un ejemplar de edición facsimilar en la exposición, o de la auténtica, me parece, en 1866, a Arzenbuch no le duelen prendas irse al otro extremo y decir que García Gutiérrez, y sin distinguir si está hablando de dramaturgo o de poeta stricto sensu, García Gutiérrez era el mejor poeta lírico del momento. Entre ese cenit y ese nadir, García Gutiérrez como poeta ha ido avanzando a trancas y barrancas, pero hoy, dentro de la nómina de segundones muy amplia, cuando digo secundones es todo lo que no sea Espronceda, y luego Becker, claro, García Gutiérrez sigue sin comerse una rosca, valga la expresión, como poeta. Y no porque escribiera poco. El corpus poético de García Gutiérrez, que está todavía sin reunir en su totalidad, se puede básicamente cifrar en estos títulos, en este corpus. 2 libros nutridos, 2 libros nada cortos, que creo que están en la exposición, me parece original, y que además pueden acceder a ellos gratuitamente a través de ebooks y libro, y más fácilmente a través de la estupenda página web que ha
preparado en los responsables de este bicentenario, que García Gutiérrez publica muy seguidos, lo que hace pensar que García Gutiérrez, pues, casi a la vez que está empezando a ser un dramaturgo de éxito, también quiere apuntarse a esa carrera de la trayectoria poética. Publica en 1840 su primer corpus, Poesías. Es verdad que es un libro de un contenido, es decir, no es un poemario. Bueno, en el 19 prácticamente no hay poemario a la modera moderna. Habría que esperar, probablemente habría que esperar a las rimas de Bécquer como los amigos de Bécquer la concibieron. Son recopilaciones de poesías, pero en el caso de las poesías de 1840, más todavía porque García Gutiérrez, supongo que para hacer volumen, pues mete una obra dramática, nada menos, El Fingal, mete un juguete cómico sobre un sacristán y poemas diversos. Pero 1840. Inmediatamente después, a los 24 meses, llega el segundo volumen de poesía, ya un poco más, con un poco más de rigor, de contenido, de estructura, Manon Tropo, que es Luz y Tinieblas. Fíjense que en el primer título hay tal conciencia de que aquello es un agavillado de poemas que ni siquiera se preocupa en darle un cierto título que lo identifique, Poesías, pero no es el único, Pero en el segundo ya le da un título, luego volveré a eso, un título que no es baladí en la simbología léxico-poética de la cosmovisión de García Gutiérrez, como luego apuntaré por lo menos, porque no tengo mucho tiempo para demostrarlo más ampliamente. Pero quiero decir con eso que cuando García Gutiérrez nace y crece como poeta, y prácticamente ahí en el año 42 se acabaron sus volúmenes de poesía, aunque no su poesía, está totalmente dentro de la cronología esencial de la poesía romántica, de esa efímera poesía romántica, de ese efímero romanticismo que prácticamente empieza a morir cuando casi no ha nacido. Porque si recordamos, si nos vamos a la historia literaria, recordemos que entre esos dos annus mirabilis están las poesías de Arolas, las poesías de Bermúdez de Castro, las poesías de Pastor Díaz, el primer poemario de Campoamor, el famoso poema, yo creo que es un poeta que ha pasado a la historia literaria por un poema, el famoso poema El bulto vestido de negro capuz, de Patricio de la Escosura, las poesías y el diablo mundo de Espronceda, las primeras entregas de los cantos del trovador de Zorrilla, e incluso, y esto es muy importante también en el caso de García Gutiérrez, en ese bienio hay que colocar los romances históricos, que van a marcar una pauta, una escuela, una dirección de Rivas, o como un desarrollo de esa vertiente de la poesía narrativo-legendaria del XIX que tiene tanta importancia y que la va a tener, como era lógico, en alguien que lo que le importa sobre todo es contar historias, como es García Gutiérrez, que son los cuentos históricos, leyendas antiguas y tradiciones populares de España y Francia, de don Gregorio Romero Larrañaga, otro olvidado, pero lo curioso se produce, todo eso que he citado, yo creo que muy escasamente, no se trata de hacer absoluta memoria bibliográfica, muy escasamente tiene alguna edición relativamente reciente de sus composiciones poéticas, pero todos los que he citado están presentes en las últimas y más significativas antologías de la poesía romántica o de la poesía del siglo XIX. García Gutiérrez, no. Si ustedes van a dos nutridas, y creo que excelentes, muestrarios antológicos de la poesía de todo el siglo, como puede ser, por ejemplo, la publicada hace algunos años en cátedra por don Jorge Urrutia, o la publicada en ediciones crítica y ahora creo que revisada en Visor por otro gran, excelente especialista de romanticismo, don Ricardo Navas Ruiz, hay un centón de señores, en el caso de Navas Ruiz creo que llegan a los 80 y tantos autores, polines, y ni un poema, ni una línea, ni una cita como poeta
de Antonio García Gutiérrez. Y fíjense, lo tienen en la exposición, casi 400 páginas de producción poética pudo reunir el año 47 don Joaquín de Entrambas Aguas, en una edición publicada por la Academia. Yo creo que fue un primer intento de acercamiento de don Joaquín a la Academia que fue su obsesión y que nunca consiguió, el año 47, y aquí no está todo el corpus de García Gutiérrez. Aquí faltan algunos títulos significativos, aunque no muchos, pero aquí está todo el contenido de poesías, todo el contenido de Luz y Tinieblas y unos cuantos poemas dispersos, incluido un curioso texto que él publicó suelto y que se llama El baile de Abrantes, que es una especie, hoy diríamos, juguete escénico, algo ya burlesco, algo paródico, porque al fin y al cabo es la historia de un marido consentido sin querer enterarse que lo es, que yo no sé si no es un apunte de ese primer drama que, por lo que yo sé, no se llegó a representar. Grimaldi lo rechazó, ni creo que a editar, que es Un baile de máscara, pero que ahí está. Y bueno, ese material que reunió don Joaquín de Entrambas Aguas es cuantitativamente bueno y también cualitativamente, pero cuantitativamente lo suficientemente amplio para que por lo menos una composición estuviera en esas dos antologías, o en la antología de Díaz Lario, en la antología de Ramón Andrés, o en la antología de Pedro J. de la Peña, por citar 5 libros, 5 compilaciones de poesía romántica o poesía del 19, que sigue estando vigente, que me parece de excelente calidad, y donde García Gutiérrez no existe literalmente. Eso me parece que es injusto. A este corpus habría que añadir los poemas publicados durante su estancia mexicana en algunas revistas de Valladolid, de Yucatán y de algunas otras poblaciones mexicanas y cubanas que en su momento exhumó Harvey L. Johnson, y a la vez que yo hacía ese trabajo del año 85, por esas mismas fechas, un colega de la Universidad de Barcelona, el profesor Díaz Larios, siguiendo la pista del benemérito Bonilla y San Martín, dio a luz un segundo fragmento, se doy ya primero, luego aludiré en el tiempo que me pueda dar de sí a este asunto, y luego una profesora, algo posterior en la revista Literatura, también un tercer fragmento, de lo que pienso pudo ser, de haberse culminado, el texto, el proyecto, la realización poética más ambiciosa de García Gutiérrez, pero que tal vez los azares de un incendio en casa de su hermano, tal vez otras ocupaciones, tal vez ya cierto cansancio, tal vez un ictus cerebral que le dio en un momento determinado, pues lo dejaron solo en un corato, en unos fragmentos de un interesante, por lo que tenemos, poema sobre la figura de tantas resonancias épicas y, por tanto, de tanto carisma poético como fue Hernán Cortés. Y hasta tal punto creo que García Gutiérrez valoraba la poesía, que, siguiendo un poco simplemente de telonero a don Jesús Rubio, que va a ilustrarnos sobre el asunto, su discurso de ingreso, cuando lo hace en académico a comienzos de los 60, no es sobre teatro, es sobre poesía, sobre lo que entendía por poesía popular, que en definitiva es un poco la poesía de cancionero que más o menos interpretaba, pero sobre poesía. Es decir, que cuando tiene que hacer un discurso en un cenáculo académico con la academia, y mostrando unas curiosas, no sé si coincida conmigo Jesús en esto, unas curiosas peculiaridades de
de un filólogo de la época, porque se busca una serie de relaciones, poesía clásica, habla de la fuerza e importancia de la poesía popular, probablemente como una salida airosa de la poesía que a él le interesó, pero lo que me indica a mí, lo que me interesa ahora, y en eso me quedo, es que desde luego eso de hacer versos y no solo teatro fue algo que a García Gutiérrez le interesó muy mucho, aunque esa poesía popular que él parece, o entiendo yo, está defendiendo, proponiendo en su discurso académico, apenas se nota, apenas se refleja en su obra poética propiamente dicha, salvo algún que otro texto. Por ejemplo, en el primer libro, de ese libro tan variado, de 1840, hay un poemita en quintillas, Respeto, se titula, que es casi una especie de madrigal y que podría recordar en ritmo, en léxico, pues algo de esos poemillas de cancionero que él coleccionaba, citaba y recordaba y le entusiasmaba en su discurso académico. Niña de los negros ojos, guarte que no digan ellos, fue tus amorosos enojos que habrás de pisar a brojos si llegan a comprendellos, dice la primera quintilla, o la última. No es para mí tal belleza yo que mi existencia loca manché con ciega torpeza, basta un beso de mi boca para manchar tu pureza. Unos octosílabos que casi evoca un poco el ritmo incluso de la seguidilla. Ese corpus poético de García Gutiérrez, en esto sí responde al canon de la poesía romántica, se podría distribuir. Nos olvidamos ahora de los dos libros, de su contenido más o menos variado y no organizado, pero si tenemos toda la poesía así, a vista de pájaro, la podríamos organizar en 4 grandes apartados temáticos. Uno, podemos denominarlo asunto lírico profano, porque en un momento, en un breve grupo de poemas del segundo libro, pues son de temática lírico-religiosa, grosso modo, pero volveré a ese punto porque hay un detalle interesante. Lo que me parece más aprovechable de la poesía de García Gutiérrez sería el tercer ámbito, por otro lado, compatible con otros muchos poetas del momento, como es la llamada poesía narrativa, es decir, los cuentos, leyendas. En esto hay cierto eclecticismo, si son romances, cuentos, es decir, le llamo un poco según les viene, pero en fin, ese tipo de contar historias versificadas, más o menos largas, donde habría que colocar como culminación fallida ese previsto largo poema sobre Hernán Cortés. Y otra última faceta que probablemente desde el punto de vista poético, literario, desde el punto de vista jacobsoniano de la función poética, bueno, deja algo que desear, pero desde el punto de vista de la sociología literaria tiene mucho interés, que es lo que podríamos llamar su poesía de carácter civil, cívico-política, pues que es una poesía que va entre exaltadora o censora de la España que le tocó vivir y de la que fue testigo García Gutiérrez durante los 71 años que vivió, que para aquella época era de los que ponían en peligro la caja de la Seguridad Social, desde luego. Bueno, ¿qué hay en esa poesía lírico-profana, en Poesías y en Luz y Tinieblas, y en algunos de los poemas? Puede haber todavía más desperdigados por ahí, es decir, seguro que si hacemos una búsqueda más exhaustiva de la mucha revista de los años 30, 40, aparecerán probablemente algún otro poema que todavía no se haya localizado, eso no lo sé, pero es posible, y desde luego si Johnson encontró varios poemas en revistas americanas, pues probablemente haya más. ¿Qué trata en esa poesía lírico-profana? Bueno, pues trata naturalmente el amor, a veces también desde una perspectiva irónica, incluso ligeramente satírica,
Hay, naturalmente, no muchas entre los que se han reunido, pero poesía de circunstancias, esas poesías que casi de forma obligada se escribían en álbumes o en abanicos, y la naturaleza, por supuesto, la naturaleza, esa visión de la naturaleza como una objetiva metáfora del estado de ánimo que no falta en ningún poeta romántico, que probablemente en algunos casos llega a ofrecer poemas muy dignos en el caso de García Gutiérrez. Por ejemplo, el poema titulado La Fuente, poema que, por cierto, le encantó a Jorge Campos cuando tuvo que encargarse de este capítulo en la benemérita Historia General de las Literaturas Hispánicas, le dedica 2 líneas a García Gutiérrez como poeta para elogiar este breve poema que a mí me parece uno de los mejores y más adelantados en su tiempo, más modernos de García Gutiérrez. La Fuente. Lo voy a leer. Es un poema en una forma métrica que se da en algunos románticos, en la famosa estrofa sáfica, y es breve, y dice, y luego lo leo, y luego les comento un par de cosas que creo que estarán de acuerdo conmigo, que demuestran una cierta cualificación de este poema. La Fuente. Blanda murmura entre las gallas flores, sus tallos riega con menudo aljófar, plácida, alegre la enramada verde, fuente sonora. Plácida alegra, la enramada verde, fuente sonora. Rauda serpea en trémulos cambiantes, reflejando del sol la luz dudosa, que de la oscura noche, aún no vencida, hiende las sombras. En revuelto espiral rueda en la arena, salpicando tu lecho de amapolas. Salta sonando con tocar suave, mece las rosas. Y ríe como ríe la mañana, que de rayos y nubes se corona, y al manso arrullo de las auras ledas bulle y retoza. Es una fuente en la que se destaca muy especialmente su agradable, su eufónica sonoridad. Fuente sonora es el primer heptasílabo que cierra la primera estrofa sáfica, y a partir de ahí esa fuente tiene un sonar de tocar suave, es una fuente antropomorfizada que ríe, que bulle y retoza, es decir, hay un sonar de la fuente, hay un léxico, hay un ritmo, hay una sensualidad que me parece a mí que este poema está preludiando el mundo de Reina, el mundo de Rueda, y si me apuran un poquito, casi nos estamos acercando a alguna de las fuentes de esos primeros poemas simbólicos de don Antonio Machado, por ejemplo. O La Noche, ese casi obligado tópico desde Novalis y motivo lírico en la poesía romántica, al que también le paga su propio tributo García Gutiérrez, como se lo pagó en un excelente poema perfectamente comparable con este de García Gutiérrez, don José de Espronceda. Esa noche, que prácticamente forma una especie de locus amoenus, la noche con agrado arrastra dulcemente su carro pavonado y su frente derrama torrente de pura argentada llama, que se contrapone naturalmente y se echa de menos el disco luminoso del sol, pero se compensa con la presencia del disco luminoso de la luna argentada, y que crea un ámbito absolutamente sereno, apacible, agradable, donde en un momento determinado, como luego en una famosa rima beckeriana, el aura también sellará con blando beso las corolas de las flores, y donde al final, es un poema mucho más largo,
llegamos casi, o retrocedemos o enlazamos en esa visión de la noche como proyección de locus amoenus de estatus espiritual, llegamos al mundo luisiano. Salud, oh noche hermosa, es la última estrofa. Serena noche, cuya faz augusta al bueno place, al delincuente asusta. Salud, y el alma mía siempre admire dichosa tu majestad sombría y goce en tu influencia el sublime placer de la inocencia. Meléndez Valdés por medio, por supuesto. Hay una parte de su primer libro en que él mismo, con una sinceridad estética total, dice que va a hacer a continuación poemas que imitan una serie de modelos del 17-18. De ese caso, pues Villegas, y del 18, de luego, mucho Meléndez Valdés, porque, claro, la formación de García Gutiérrez, como la de sus coetáneos, pues es bastante neoclásica en un principio. Una constante en el mundo poético de García Gutiérrez, tanto en el estrictamente lírico como en el narrativo, una faceta que saca a colación siempre que puede, aludía antes a Alberto Romero, esto por otros caminos, es su elogio de la tierra chica de donde viene, su deseo de llevar al espacio poético las virtudes, las excelencias, la belleza, la simpatía por una Andalucía, y si me apuran más todavía, por un Al-Ándalus, con el que se siente totalmente identificado. De ahí, como veremos luego, que los temas moriscos, con la maurofilia que caracteriza a esos asuntos ya desde el famoso romancero morisco, estén a la orden del día, y desde luego en la poesía narrativa de García Gutiérrez y, por supuesto, en bastantes casos de su obra teatral. Os decía antes que en su libro Luz y Tinieblas hay un pequeño grupo de poesías, 5 o 6, que podría responder al marbete de poesía religiosa, digamos de tema más o menos religioso. Se trata de un poema a la muerte de Jesús, siguiendo naturalmente el referente evangélico, una especie de oración, un Stabat Mater a la Virgen María, también dentro de unos cánones y dentro de unos cauces previstos, pero hay dos poemas al que hay que unir otro poema del mismo tipo, pero descolgado, que está en otro punto de sus libros poéticos, dedicado a los trenos de los profetas. ¿De qué profetas? De dos. En el primer caso, de Jeremías. En el segundo caso, de Nahum. ¿Y de qué glosan? Textos bíblicos correspondientes. ¿Qué glosan esos dos poemas? Pues las respectivas destrucciones de Jerusalén y su templo y de Nínive. Bien, con riesgo de colarme un poco, ¿por qué a García Gutiérrez, en unos poemas que se publican entre el 40 y el 42 y que por tanto se han podido escribir un poquito antes, no mucho antes, pero digamos entre el 38 y el 40, le interesa hablar de ciudades que pueden acabar mal, que pueden ser sitiadas, que pueden ser quemadas? Hay ahí una intencionalidad, un intertexto sobre la situación de ciudades comprometidas en un contexto de guerra civil carlista.
Pero dentro de ese grupo hay un poemita en metro breve titulado Arrepentimiento. Está en la página 247 de este volumen del profesor Entrampasaguas, recopilado por el profesor Entrampasaguas. Es un poema también largo, les voy únicamente a leer un pequeño fragmento. Es una especie de petición, de oración, impetrando la mejor cara posible de ese Dios castigador, de ese Jehová tronante del Antiguo Testamento. No mandes a tus ángeles que con tupido velo la faz del cielo encubran para mostrar tu ceño. Deja que alegre brille con trémulo reflejo esa legión divina de estrellas y luceros. Es decir, no cubras la luz, da la luz. Recuerde el fiat lux bíblico. Deja que el sol ardiente brille puro y sereno de vida y de alegría, magnífico venero. Y si tu faz se nubla, divino Dios eterno, y tu furor proclama con el clamor del trueno, deja que entre las nubes con cárdeno destello anuncien los relámpagos de tu naturaleza el fuego. Aunque haya sombra, por lo menos que haya la luz del relámpago. Padre inmortal, severos que perder en las sombras las luces de tu cielo, la oscuridad, la niebla me aterran y las creo abortos misteriosos del tenebroso infierno. Amo la luz y el alma con plácido embeleso la juzga de tus ojos raquítico reflejo. Padre inmortal, no cubras tu rostro de ese velo, déjanos verte airado, verémoste a lo menos, y si mis negras culpas ya tanto te ofendieron, que castigarme quieres sin que te ablande el ruego, muera yo, Padre mío, y alumbre mis tormentos la luz de la esperanza con inmortal destello. En esta petición, a través de la oposición, luz preferente frente a sombras que atenazan, que aterran, que asustan, creo que está justificado el título elegido para el segundo poemario, que por otro lado, viniendo de un dramaturgo, tiene también su miga, porque hay naturalmente el efecto escénico muy marcado entre luces y sombras. La poesía narrativa está formada en lo que hasta ahora conocemos dentro del corpus de García Gutiérrez por 4 romances históricos, así los denomina él, a la manera de Rivas, y por 2 cuentos, 2 relatos, uno corto, abriendo el primer libro, otro mucho más largo, cerrando el segundo libro. No les puedo hablar de todos, evidentemente. Eso en cuanto a los publicados en volumen. Hay después más textos, que ahora me referiré, pero sí 2 palabras. En el caso del que abre, es decir, el primer cuento que nos encontramos, el que abre el libro Poesía después de 2 poemitas más circunstanciales, se titula Las 2 rivales. Las 2 rivales es un cuentecito con disfraz, sorpresa y anagnórisis final que podríamos perfectamente colocar, parangonar, analizar incluso comparativamente con el emblemático El bulto vestido de negro capuz. Y situado en la región andaluza. Es una historia iliturgitana, es decir, es una historia ambientada en una familia noble de Andújar, Jaén. Allí se produce un triángulo amoroso, Galán, que ha ofrecido sus amores a dama, la olvida y se casa con otra que le interesa más. La dama, como habría hecho cualquier dama que se las
prometiera feroces en Tirso o en Calderón o en Lope, pues dice, yo no me quedo aquí para vestir santos, sino que voy a por él, va hasta Andújar, viaja de Andújar a Jaén, localiza la casa donde se están celebrando los esponsales, se cubre, finge ser un ocasional trovador, alegra la fiesta recitando unos poemas, le ofrece bebida a la novia y, aunque alguien se da cuenta, por eso lo puede contar el poeta, de un pomito echa un veneno, lo bebe la novia, la contrincante, lo bebe también ella, se esconde, se marchan los novios al tálamo, de modo que al final aquel embaucador y engañador lo que se encontrará es no con la noche de bodas, sino con dos mozas muertas en el lecho nupcial, la engañada y la nueva y la auténtica esposa. Traía algunas citas, pero el tiempo corre que vuela y ya no puede ser. Así que pasemos. Pero en el caso de Elvira, sí, no le voy a citar ningún texto, pero sí me interesa una cosa, porque de hecho aludí ayer en un momento a ella y es justo que se lo diga. Elvira está dentro ya totalmente de los argumentos de clima maurofólico manifiesto. Es una historia que ocurre en la, digamos, Sevilla almorávide. Es un poema largo, de cierta extensión y polifónico. Hay verdadero despliegue musical de ritmos versales y de ritmos estróficos. Es una verdadera historia morisca, como he dicho antes, que completaría un texto dramático de García Gutiérrez. Hay una obra de García Gutiérrez del año 41, creo recordar, que se titula Zaida, que es la historia de la amante en principio musulmana que tiene Alfonso VI en Toledo. Ocurre una serie de cosas, hay una rivalidad amorosa, pero finalmente esa historia que parecía que iba un poco hacia el motivo de la Raquel, que había hecho Lope y que luego recogerá García de la Huerta, se arregla cuando se demuestra que Zaida no es de origen musulmán, que se bautiza, que se debe llamar Isabel, porque en realidad no es hija, como en un principio se creía, y el dato es importante. Zaida no es hija de ardiente y hermosa mezcla de sangre africana y goda, sino que realmente su padre auténtico no fue el anterior rey almorávide de Sevilla, sino un caballero cristiano. Pero claro, resulta que esa Zaida, su origen, su infancia en Sevilla, con padre putativo y padre oculto auténtico que se está contando, no es ni más ni menos que un antecedente que se ha desarrollado narrativamente en el poema, en el cuento versificado titulado Elvira. Probablemente dentro de los textos narrativos de García Gutiérrez, el que puede tener hoy día una lectura más simpática, más agradable para el lector, es un texto muy distinto, un texto que él publicó inicialmente en México en 1844 y pronto se reeditó en España, que fue El duende de Valladolid, ya recogido en la colección de Entrampasaguas.
Porque el Duende de Valladolid, en principio, es la versión en romance narrativo que hace García Gutiérrez de una historia que conoce en un libro sobre falsas creencias populares, un librote gordote de un cura mexicano, que García Gutiérrez sigue en una gran parte esa fuente, pero introduce sus pequeñas variantes, que son las que le dan al texto un cierto aire humorístico. En principio, se trataría de un argumento perfectamente conectable con la comedia de enredo del barroco, por ejemplo, con el galán fantasma de Calderón de la Barca, y también, ¿por qué no?, por aquello de chica enamorada de chico, pero con papá que le quiere imponer, marido provecto, pero mucho más rentable, y utilizar ciertas argucias para que al final se imponga la fuerza de la naturaleza frente a la fuerza de lo estrictamente materialista, que naturalmente también podría proceder de, pues sí, de Tirso también, de otros muchos autores del barroco, pero podría pasar naturalmente por Moratín, aunque en Moratín doña Paquita no tiene esa misma iniciativa que tiene la protagonista, y sobre todo el protagonista de esta historia. Porque a este protagonista, que naturalmente es un andaluz que ha emigrado a México, que toca muy bien la vihuela, y que se le ocurre que lo mejor que puede hacer es fingir que es un duende, asediar, asustar a la población por la noche, asediar a cantazo limpio la casa del viejo candidato a la mano de su amada, hasta que de pronto deja de aparecer deja de funcionar el duende. ¿Por qué? Porque se ha conseguido que el voluntarioso cura del pueblo haga unos ejercicios de exorcismo para neutralizarlo, o porque ha declinado su opción como candidato marital el viejo pudiente. Coinciden ambas cosas, evidentemente es la segunda. Pero el volumen de la fuente, como digo, de donde procede el texto, es un libro contra las falsas creencias populares, entre este caso, por ejemplo, lo de los exorcismos, de los duendes, de los cocos, etc. Y ese argumento que está en la fuente, García Gutiérrez la desarrolla de una forma humorística, incluso un poco chocarrera, pero le da la impronta personal. Fíjese qué ocurre, por ejemplo, en este pasaje que he reducido. Aquí atrás. Sí. El cura decide, de acuerdo con todos los vecinos, que una noche determinada, que se tiene que acabar, cierren todas sus puertas, él va a salir con el hisopo, el agua bendita, va a recitar la ejaculatoria obligada del exorcismo y va a conseguir acabar con el duende. Pero el valeroso cura hacia el pueblo, lo que está el hombre ve muy preocupado y prácticamente aterrado. Y Tomás, por todas partes, su hisopo blandiendo, corre bañando en agua bendita puertas y guardacantones. Y así, caminando a vueltas de una y otro paternoster, apostrófale irritado con esta y otras razones. Y a partir de aquí
alguien que, ante todo, es un buen dramaturgo, construye un discurso, un doble discurso. Por un lado está el texto establecido del exorcismo, que se va continuamente en un segundo discurso, interrumpiendo con lo que podemos decir una especie de monólogo interior. Lánzate al abismo, lánzate, negro espíritu, ipse vobis imperat, huye maligno, va de retro, que por morte suam vos principem vestra mortenque divicit. ¿Me oyes, maldito? El ligavit adque eterne gene. Responde, perro, municipavit ignibus. Se hace flamenco. Ipse vobis imperat. ¿No tengo frío? ¿Se habrá declarado norte? Valor, que inferno spoliato, jun jun, surrexia mortui. Mas, si es miedo por ventura. Está esperando que dé las 12 campanadas porque es el momento en que acaba el tiempo posible de aparición del duende. Si esa noche no aparece, y no aparecerá, es porque ha tenido éxito su ritual. Enajenado y triunfante hacia su morada corre. Dan las 12, como digo, él crea que ha triunfado y entonces regresa tranquilamente a su casa, donde ha dejado preparada una opípara cena que se va a tomar a cuenta y feliz gracias a haber triunfado sobre el duende. Pero aquí viene todavía la última faena, la última gamberrada que le hace el duende al cura, y que esto naturalmente no está en el texto fuente, sino que esto es una aportación humorística del propio García Gutiérrez. Enajenado y triunfante hacia su morada corre el cura Tomás. Abre las puertas y quédase helado, confuso, inmóvil. Oh, nunca creyera escándalo tan enorme, a no atestiguarlo unánimes la tradición y los códices, aunque justamente precisamente este final, esta deriva, es la que no está en el texto fuente. Y es el caso que Lersundi, que es el apellido del cura, sobre la mesa encontróse de su acostumbrada cena los residuos en desorden. Envueltos halla entre estiércol los bizcochos y alfajores, y por el suelo vertida la jícara del pozole, y utiliza términos autóctonos, términos aztecas, es decir, términos mexicanos. En vez del jerez balsámico, la turbia limeta esconde un licor que no lo digo. Perdónenme, mis lectores. Al ver tan fiero espectáculo el dolor le sobrecoge, que resistir no ha podido la crudeza de este golpe. De sus ojos espantados brotaron 2 lagrimones y al fin, en su pobre lecho, sin ánimo, desplomóse. Los 4 romances históricos diré de qué va cada uno porque quiero establecer una curiosa relación entre ellos, sin entrar en más detalles. Uno responde a una tradición épica que sí ha tenido otros cultivadores en las épocas coetáneas de Arolas, por ejemplo, de García Gutiérrez. Es el asunto de los infantes de Lara. Él le llama a los condes de Lara, que, como saben, acaba teniendo el gran desarrollo épico en un fabuloso y estupendo largo poema en 2 tomos del duque de Rivas. Pero en el caso de García Gutiérrez, la venganza de Mudarra, que es el centro de atención del duque de Rivas, queda prácticamente aludida en los 2 últimos versos. Es una especie de continuará, que él no desarrolla,
porque lo que le interesa subrayar en la parte de la historia que toca García Gutiérrez es lo siguiente. El villano comportamiento, el traidor comportamiento de un cristiano o un representante de la España cristiana, de Ruy Velázquez y de doña Alhambra, frente al comportamiento caballeroso, al comportamiento totalmente noble de Almanzor. Gonzalo Gustioz va a Córdoba portando, esto se da además en varios otros textos de García Gutiérrez, portando una misiva en la que se pide que sea ejecutado. Y como conocemos la historia y por la leyenda épica, Almanzor le perdona la vida. Lo mete en una mazmorra. Aquí, en la versión de García Gutiérrez, lo trata a cuerpo de rey, porque le parece que así debe responder con esa nobleza de alguien de Al-Ándalus, de alguien del sur, de una España para García Gutiérrez mucho más positiva, frente al comportamiento absolutamente innoble de la España del norte, de la España cristiana. Hay un texto que no figura, no sé por qué, dentro de estos romances históricos, podría haber sido el quinto, el titulado Zulima, otra composición de García Gutiérrez, que lo que justamente trata es de una historia amorosa totalmente inventada del valeroso soldado Almanzor, que nos ratifica ese perfil de caballero noble que aquí se apunta dentro de esa tradición épica de los infantes de Lara. Hay otro romance que es de carácter mucho más novelesco. Es la historia de Sancho Saldaña, la historia que va a novelizar despaciosamente, por extenso, José de Espronceda, y que García Gutiérrez sintetiza en un poema nada largo, donde, por ejemplo, ya no les leo porque va muy mal de tiempo, pero donde, por ejemplo, destaca, se refleja que en algunos momentos tenía una capacidad descriptiva muy notable, como por ejemplo es la descripción de los torneos o del torneo que se organiza entre Sancho Saldaña y el opositor a la mano de la infanta del rey Astur. Hay otro romance que vuelve a tomar el tema morisco, el tema de la España musulmana. Se titula El último Abderramán. La fuente sería precisamente si la pérdida del poder del último califa cordobés con la llegada de los bereberes, de los almohades, es decir, la ruptura de la unidad de la España musulmana, la unidad de la España musulmana. De modo que García Gutiérrez plantea este romance como una réplica desde el lado musulmán a otro querido y reiterado motivo épico literario, el de la pérdida de España. La derrota en Guadalete de don Rodrigo es la pérdida de una unidad visigoda, la derrota con traición incluida, eso casi nunca falta en los textos poético-narrativos de García Gutiérrez, con traición incluida y con celado incluida de este último Abderramán, lo que convierte o lo que supone es la pérdida de la España musulmana. Y finalmente hay un cuarto romance que sería el de mayor respeto a la crónica histórica. Podría haber servido de fuente dos crónicas de la época de Juan II, de Enrique IV, también un romance fronterizo de la época,
y es la historia de una terrible derrota de un ejército español que, por ser mal dirigido, se produce esa matanza. Es la historia del maestre de Alcántara que, según la crónica, según el referente histórico, al intentar conquistar dentro de esa geografía militar fronteriza que va asediando el reino nazarí de Granada, al intentar conquistar dos plazas importantes en esa zona de frontera, sobre todo Archidona, en 1434, decide el paso del grueso del ejército por un pronunciado desfiladero, desde cuyas cimas son masacrados por la técnica de guerrillas de los árabes. Aunque no insiste mucho en esto García Gutiérrez, pero creo notar que en este romance se quiere subrayar que hay un mal militar, este maestre de Alcántara, que ha llevado a unas tropas cristianas a una derrota. De nuevo, la historia de ese fallo militar de 1434 se podría leer a la luz de algún que otro revés militar, por algún también fallo de algún dirigente militar en el contexto de la, a lo mejor todavía vigente o algo de un pasado muy reciente de la guerra carlista cuando se compone este poema. Y finalmente llegaríamos al poema fallido sobre Hernán Cortés. Como les adelantaba, la primera noticia de este poema la dio Bonilla San Martín ya en 1904, hablando, sin dar apenas noticias ni filiación, de un manuscrito sobre el asunto y del que solamente transcribe la introducción. Posteriormente, el año 85, Díaz Larios, siguiendo la pista de Bonilla San Martín, da referencias de lo que podía ser probablemente solo de forma fragmentaria el canto primero, y más recientemente, en los últimos años, la profesora María Isabel Hernández Prieto volvió a reproducir el texto del segundo fragmento y aportó el tercer fragmento, porque lo que hasta ese momento no se había detectado es que no la introducción, pero sí esos dos adelantos, esos dos textos que formarían parte del canto primero y del canto segundo de ese inconcluso poema, en 1870, me parece recordar, los había incluido García Gutiérrez en la revista La América. La situación está ahí. ¿Aparecerá más material? No lo sabemos. Sí, parece ser que había escrito más, lo había dejado cuando se marcha a América en casa de un hermano en Sevilla, hay un incendio, se pierde ese material, por referencias más o menos inconcretas que da García Gutiérrez, pero eso es lo que hay. Como no quisiera dejar de hablar de la poesía cívica, me salto también algo más sobre ese poema sobre Hernán Cortés, que por otro lado eso sí, no me resisto a nombrarlo, hay que situar dentro de la vuelta a la figura de Hernán Cortés como motivo literario, que ya ha empezado a darse a finales del 18, comienzos del 19, de la mano de poeta de 18, que es Lasso de la Vega, y que a lo largo del 19 tendrá algunos registros significativos, como por ejemplo el de un
autor extremeño, cacereño, que ayer citábamos, que es el romancero de Hernán Cortés, prácticamente coetáneo del que empieza a escribir García Gutiérrez, de Antonio Hurtado y Balondo. Es decir, dentro de esa vuelta a la actualidad literaria de Hernán Cortés, habría que situar ese intento de García Gutiérrez, que ojalá se pudiera completar textualmente en otro momento. La poesía cívica de García Gutiérrez tiene también tres frentes. Uno, vamos a decir, de carácter conmemorativo, con motivo de una efeméride determinada, pues con motivo de una celebración de algo, el poeta, como otros poetas, pues canta hazañas de un pasado que siguen teniendo, y más en aquella época, una simbolización determinada. En este caso hay dos poemas. Uno, naturalmente, dedicado al cerco y defensa antinapoleónica de Cádiz, de su Cádiz de origen. Es uno, me parece que es el segundo poema que he colocado en el libro de 1840, Poesías. Y naturalmente, y en esto es un nuevo y estrechísimo paralelo con Espronceda, el poema, el inevitable poema, porque hubo bastante, se hicieron varios números extraordinarios de diversos periódicos y todavía varios poemas. En los poemas, uno más de los dedicados a la conmemoración del 2 de mayo, cuando en 1840 son trasladados los restos de Daoiz y Velarde y aquellos otros madrileños que habían muerto en la famosa fecha al llamado Campo de la Lealtad. Luego estarían los poemas. A lo largo de la exposición he sugerido que ciertos poemas podrían tener detrás ese eco, ese trasfondo, esa intencionalidad de ayornarlos con la situación de la guerra carlista. Bueno, pero también el tema carlista está presente de forma explícita en la poesía de García Gutiérrez. Fundamentalmente en dos textos. Uno de todas, Bilbao, como una anumancia nueva, como un sagunto nuevo, resiste el cerco de Zumalacárregui, consigue superarlo, y eso naturalmente conlleva la exaltación y el reconocimiento en un retórico y grandilocuente poema de García Gutiérrez. Pero también el poema que recrea virtuales, no llegaban a producirse, pero posibles circunstancias personales. Como saben, cuando está a punto de estrenar, o llega a estrenar, El Trovador, lo contaba Javier Huerta, García Gutiérrez, que había abandonado la estudio de medicina, que no sabía qué iba a hacer con su vida, pues estaba dispuesto a responder a la llamada de Mendizábal y convertirse en un soldado más cristino, y probablemente estaba a punto de irse hacia ese frente del norte, en el que pudo haber sido un héroe más o un muerto más. Y escribe un delicioso poemita, muy simpático, muy emotivo, en verso corto, titulado El centinela de Maestu o Maeztu, población vitoriana que era prácticamente una fortaleza y un núcleo fundamental en el paso hacia Bilbao y que también resistió un heroico cerco carlista, pues él se imagina a un pobre anónimo soldadito que a lo largo de la noche, que está de centinela hasta que al día siguiente, cuando ya se perfilan los volúmenes de la figura, se ve rodeado de, y utiliza el mismo término que tanto le gustaba a Larra, de facciosos. Este personaje es un andaluz, un soldadito andaluz que ha sido llevado allí y recuerda con lágrimas en los ojos la emotiva y dramática despedida de su madre, asegurándole al soldadito que, aunque le costara la vida en ello,
nunca haría nada que fuera en contra de su honor y de su honra. Pero donde la poesía cívica de García Gutiérrez tiene más curiosidad para un lector actual es en ese bamboleo que se trae, poéticamente hablando, con monarquía sí o monarquía no. El hombre vivió muchos años y, claro, pues tuvo ocasión de asistir a la gloriosa, de lamentar los excesos fernandinos, pero también de tener que aplaudir, y más porque ya tenía cargos políticos y oficiales, pues la llegada, aunque fuera efímera, de Amadeo I de Saboya. Y así aparece una serie de poemas, fuera ya de los dos libros, por lo tanto estamos en una cronología muy posterior, que están en elogio, defensa y ataque furibundo a la estirpe borbónica, o en cantar un poco la palinodia y volver a aceptar lo que, desde su punto de vista, sería una especie de instauración monárquica que, gracias a Dios, no es borbónica, aunque Amadeo I de Saboya era tataranieto de Carlos III, o sea que alguna rama, alguna sangre borbónica todavía, pero se le impone las circunstancias históricas y tiene que reflejarlo, aunque está otra vez a su pesar, en esos versos de un militante del Partido Progresista desde 1864 que se había mostrado, desde luego, claramente antiborbónico. El primero es un famoso, prácticamente libelo, titulado Abajo los Borbones, que García Gutiérrez compone hacia 1869, es decir, ya a toro pasado, unos meses después de que se marchara Isabel II, que parece ser se lee primero en una especie de círculo masónico, pero en cualquier caso se llega a, con música de Arrieta, se llega a cantar públicamente en un solemne acto antiborbónico en el Teatro de la Zarzuela en diciembre de 1869, y donde, naturalmente, dice cosas verdaderamente llamativas. Porque a García Gutiérrez no le bastó con poner como chupa de Domine a los Borbones, sino que se fue más atrás y empezó ya con los Austrias. Acaba la primera estrofa de ese Abajo los Borbones aludiendo a que en un momento determinado a aquella sede de Pelayo subió la Casa de Austria en época infeliz, que a continuación habla de Carlos I como verdugo de Castilla, que se refiere a Felipe II, sin nombrarlo, como patricida que a España despobló, que se despacha a los dos Felipes siguientes diciendo y aquellos dos Felipes de triste y pobre historia, y naturalmente llega a Carlos II diciendo hasta el segundo Carlos que a Francia nos legó, con la llegada de Felipe V. Que acaba, por ejemplo, la quinta estrofa aludiendo a la Isabel II, cuya minoría de edad él había defendido y elogiado en unos poemas contenidos en el segundo libro, la acaba calificando de esa desdichada, fanática y vulgar. Que luego acaba en una última estrofa de esa primera voz del esbozo de cantata con música de Arrieta, llega a elaborar una imagen muy expresionista y muy tétrica de la España que habían hecho los Borbones, ya felizmente liberada, que está
cercana a algunas imágenes expresionistas larreanas de los últimos artículos. Perdióse con su raza, perdióse aquel imperio que levantó, es decir, con la raza de los Borbones, que levantó Pelayo y engrandeció Cortés. Curiosamente, ya ese año está evocando ese personaje al que él ha intentado o ha llevado a un poema épico del que sabemos pocas cosas, como he dicho antes. Y acaba con estos dos solemnes y duros alejandrinos. Que ya era nuestra España sangriento cementerio en que se alzaba un trono como fatal ciprés. En una obrita de un dramaturgo que se está representando actualmente, que es Domingo Miras, se llamó de San Gil, ¿cómo es? De San Pascual a San Gil, hay una secuencia en la que el trono de Isabel II se coloca sobre una especie de podio que es calaveras de españoles. Ese trono que se alzaba como un fatal ciprés de cementerio y que en la segunda y tercera estrofa utiliza como un dístico, un leitmotiv que se repite por dos veces, sin propio, es decir, condena a los Borbones a que sean a un éxodo sin solución, como si fueran los judíos, sin propio suelo vaguen como la raza hebrea, y acaba el poema, repetido en dos ocasiones, con esta especie de treno final. Abajo los Borbones de nuestra patria, mengua y horror. Muestre España a las naciones, alta la frente, limpio el honor. Pero claro, en esa tesitura llega el momento de, como cónsul en Génova, de tener, yo creo que con un poema de encargo, editado a todo lujo, lo tienen en la exposición, que saludar, alabar, bendecir y sobre todo justificar la llegada al trono de Amadeo I de Saboya. Se trata de ese extraordinario texto de poesía áulica, pero yo creo que poesía de encargo, que es la oda en silvas al rey de España, Amadeo I. Claro, ¿cómo se justifica que la decisión de las Cortes españolas ha sido la óptima y que con Amadeo se va a abrir un horizonte de bienestar y de progreso estupendo para España? Pues se busca la siguiente argumentación, que le resumo, García Gutiérrez. Amadeo es italiano y además, no olviden, en ese momento él es cónsul en Génova, es decir, tiene un cargo político en Italia. Bueno, pues hay que buscar que la llegada, la importación de Amadeo a España sea el fruto o el resultado de un paralelo, de una fraternidad, de un hermanamiento a lo largo de la historia de España e Italia. Va hacia atrás en la historia y dice, bueno, si aquí, en un momento determinado, y precisamente procedentes de la Bética, otra vez de Andalucía, le proporcionamos a la metrópoli nada menos que 2 emperadores, pues ahora bueno que nos devuelvan un rey. Si en un momento determinado resulta que durante el siglo XV y XVI conseguimos grandes triunfos sobre Francia o sobre los turcos porque Carlos V o Felipe II, aliados con Venecia y con Roma, de nuevo hay una alianza italo-española. ¿Quién fue quien entendió el lenguaje y la intención en ese mofó de Cristóbal Colón? Genovés, por cierto, según la tradición entonces, pero naturalmente España.
Es decir, va haciendo un recorrido de aquellos momentos, de aquellos hitos de la historia que justifican ese hermanamiento casi inevitable, incluso llega un momento en que dice, bueno, es que son dos penínsulas con el mismo clima, con el mismo paisaje, con la misma producción, aquí en ambos sitios lo comenta, son las olivas y los limones, es decir, somos prácticamente tan hermanos que, claro, importar un rey italiano es lo mejor que podemos hacer. Y naturalmente dedica, cortesía obliga, dedica la última silva a saludar con igual alegría y con igual espíritu bien quisto, a saludar a la esposa, a la primera esposa de Amadeo I de Saboya. Un año después, García Gutiérrez era director del Museo Arqueológico de Madrid. Pero quiero acabar dándole la voz a García Gutiérrez. Ya me he colado de sobra, pero bueno, perdóname. Quiero dándole la voz a García Gutiérrez con un texto que si se hubiera publicado ayer, hoy o mañana o el mes que viene en cualquier periódico español, yo qué sé, pues en lugar de La Tronera de Antonio Gala o de Canela Fina de Luis María Ansón, quedaría muy bien. Fíjense la crítica, el dolor de España que García Gutiérrez mostraba de una España que ya está preparándose para la Revolución de 1868 y la liquidación de 1868, este soneto. Escribió pocos sonetos, pero este, por ejemplo, y otro, demuestra que tenía buena pluma y que los manufacturaba bastante bien. Un soneto que naturalmente no se publica en España. Se publica el 28 de agosto de 1865 en la revista bogotana El Mosaico, y que, titulado España, decía así. También fue uno de los poemas que exhumó Harvey L. Johnson, no está en la edición de Entrampasaguas. ¿Por qué funesto error? ¿Por qué demencia hemos venido a tan infame estado que a disfrazar las llagas del pecado no basta ya la hipócrita apariencia? Ya ni la hipocresía acaba de cubrir lo que está ocurriendo. La virtud, la hidalguía, en la experiencia de su estéril valor, se han estrellado. Y mi patria infeliz es ya un mercado en que se vende a gritos la conciencia. No hay gloria, no hay dolor, no hay sacrificio que por viles parásitos hambrientos no se convierta en propio beneficio. Ya la gangrena avanza por momentos y bajo el ancho pedernal del vicio restalla del Estado los cimientos. Me parece que el soneto, retórica aparte, se comenta por sí solo y creo que desgraciadamente tiene más de un marbete de actualidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias al profesor Torres Nebrera, que nos ha vuelto no solamente un García Gutiérrez poeta, sino muchos y diferentes registros como poeta y como hombre público, ¿no? La cuestión esta política es fraccionadamente interesante porque además se parece mucho a la trayectoria, salvando las distancias, ¿no?, de un Martínez de la Rosa o de un Quintana, ¿no?, con estos altibajos, ¿no?, de ahora estoy con uno, ahora estoy con otro, ahora me corona Isabel II, cuando su padre que la encarceló. Es decir, esto es algo que un poco, bueno, son las contradicciones del hombre, pero bueno, que explican también muy bien toda la diversidad, ¿no? Ha sido muy espléndido, ¿no?, muy clarividente y sobre todo muy plástico y muy didáctico. Muchas gracias.
Bueno, si alguien quiere preguntar algo. Bueno, yo quería preguntarte una cosa, porque estoy trabajando ahora sobre las leyendas españolas de Mora y sobre la imagen de España en relación con la morofilia, el mundo de los judíos, la imagen que todo eso. ¿Qué imagen? Porque claro, al final parece que se responde en un sentido, pero no lo sé tampoco, ¿no? Porque como la cronología en la obra de García Gutiérrez es muy importante, en relación también con los acontecimientos políticos, que la imagen que se da del mundo musulmán o de la intolerancia religiosa, ¿cómo es? No, vamos a ver. A falta de confirmar esto o no en el teatro, que me conozco mucho menos que la poesía, que sí la he revisado más ampliamente, en la poesía la visión de la España musulmana en un altísimo porcentaje es muy positiva. Es decir, hombre, en algún momento, como en todos los sitios, el último Abderramán porque tiene algún elemento esquinado que le traiciona y hace que vengan los bereberes y demás. Pero, en cualquier caso, en esas dos Españas, es decir, en esos textos que están marcando dos Españas en un momento de conflagración de dos Españas, la parte positiva ampliamente, siguiendo la tradición maurofílica desde el 15, va por la España que coincide con Andalucía, Al-Ándalus y musulmán. En poesía, por lo menos. Y supongo que en teatro tres cuartos lo mismo, Bien, bueno, pues hacemos un breve descanso.